Sí, he tenido el gusto de recibir la invitación del colectivo Ni Una Menos de Nueva York y de la Universidad de Nueva York para tratar este tema que en esos momentos es más sensible e importante que nunca, momentos en los que las mujeres en el Perú, como en muchos otros países, están viviendo una violencia exacerbada. Sabemos que en el Perú, lamentablemente, las cifras de feminicidio, de violencia sexual son dramáticas. De hecho, hace apenas unos días el Ministerio de la Mujer ha anunciado que en lo que va del año nada más ya se han recibido cerca de 1.200 denuncias de violación sexual en el Perú. Y sabemos que lo que se denuncia es muy poco respecto a lo que ocurre en la realidad. Por lo tanto, es importante tratar este tema, importante que desde la sociedad estemos movilizados y conscientes alrededor de la defensa de los derechos de las mujeres, de la defensa de nuestra integridad y de la defensa de la igualdad, que ese es el tema de fondo, simplemente entender que hombres y mujeres merecemos el mismo respeto, los mismos derechos y las mismas oportunidades. Justamente esto que estás comentando de las cifras que han habido en Perú, es algo que, ¿cómo crees tú que se puede abordar ese tema? ¿Cómo se pueda disminuir ese tipo de crimen? Lo primero y lo más importante es reconocer lo que está pasando, ¿no? Visibilizarlo, porque muchas veces se dice que las mujeres en realidad nos victimizamos, que exageramos, que no pasa nada, que ya tenemos igualdad y que todo esto es por gusto. Pero cuando vemos la realidad, ocurren 100 feminicidios en promedio por año, nuestro Ministerio Público recibe en promedio 20.000 denuncias por violación sexual. Entonces lo primero es reconocer que sí hay un problema de violencia y luego el Estado tiene que implementar una serie de políticas desde la educación, que desde pequeños nos enseñen que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, que la mujer no es menos, que la mujer no vale menos, que debemos tener las mismas oportunidades, pero también que, por ejemplo, se capacite, se sensibilice a la Policía Nacional para que reciba las denuncias de violencia y todos los funcionarios públicos estén sensibilizados a este tema. Por eso es muy preocupante que en estos momentos en el Perú se pretenda derogar normas que incluyen el enfoque de género, que incluyen el respeto por los derechos de la mujer en diversas políticas. Esto es algo que no puede pasar. Tenemos que pedirle al Congreso de la República que proteja a las mujeres, que nos ayude a erradicar esta violencia y que no se deroguen esos decretos. Verónica, pasando a otro tema, sabemos que hace 2 días o 3 ha salido las declaraciones de Marcelo Odebrecht, dice que le dio dinero para la campaña Humala. Tú has estado dentro de la campaña. ¿Cómo sientes tú esa noticia? ¿Cómo lo puedes tomar? Bueno, como la mayoría de peruanos, con mucha indignación, con mucha preocupación al ver que a estas alturas ya son 3 expresidentes nuestros que están siendo investigados por corrupción, por haber recibido coimas o financiamiento y en última cuenta robándonos dinero a los peruanos, y es fundamental que en cada uno de estos casos el Ministerio Público y el Poder Judicial lleguen hasta el final de sus investigaciones y se sancione a quienes robaron al pueblo peruano. Pero también es importante, y hemos insistido mucho en eso, que aprobemos leyes, cambiemos las reglas de juego para evitar que esto ocurra en adelante. Tiene que haber una reforma del sistema electoral para que se prohíba recibir financiamiento de grandes empresas en las campañas electorales. Si no, vamos a permitir que estas cosas se sigan reproduciendo. Se tiene que impedir también, por ejemplo, que en los contratos a grandes empresas, como ha ocurrido con el caso de Odebrecht, no puedan hacer pues los funcionarios del Estado lo que les da la gana, cambiando el proyecto con cientos de adendas una tras otra sin ninguna vigilancia y fiscalización. Entonces hay que cambiar las reglas de juego para que esto no se vuelva a repetir. Verónica, ¿cuál era tu función cuando estabas dentro del partido de Ollanta Humala? ¿Qué trabajo hacías? Bueno, depende de los periodos. Yo he sido militante de base, como lo he dicho públicamente cada vez que se me ha preguntado, incluso en el Congreso de la República, cuando se me convocó. La única responsabilidad que tuve en determinado momento fue en el 2007, por unos cortos meses, coordinar con los peruanos en el exterior, sabiendo que hay una comunidad enorme fuera, y luego fui candidata al Congreso en Cusco.
Yo fui una de las primeras en renunciar al Partido Nacionalista precisamente porque empezaba a percibir, ¿no?, esta falta de transparencia, esta falta de democracia interna y, en fin, que se confirma con todo lo que estamos viendo ahora y que decepciona tremendamente al pueblo peruano. ¿Cómo crees que está actuando la justicia en los casos de corrupción que se están dando? Lamentablemente con lentitud, ¿no? Porque si algo está avanzando en estos casos es gracias principalmente a lo que se ha avanzado en Brasil y gracias a la información que nos llega desde el Ministerio Público de Brasil. Por eso es fundamental y siempre hemos reiterado ello, que la ciudadanía esté organizada, movilizada, vigilando, fiscalizando al Ministerio Público, al Poder Judicial para exigirles que lleguen hasta el final en sus investigaciones.